bienvenidos a Camino al Éxito en el Derecho. Yo soy Ignacio Fernández Müller y como cada semana estoy acá para acompañarte en este viaje, a veces desafiante, a veces maravilloso, que es estudiar Derecho. Si venís siguiendo esta serie, ya sabés que recorrimos algunas etapas muy importantes. En el episodio 1 nos preguntamos ¿es el derecho para mí? Y hablamos sobre vocación, dudas y primeras decisiones. En el episodio 2 te dimos algunas herramientas para estudiar derecho sin morir en el intento. En el episodio 3 aprendimos a preparar exámenes con estrategia y enfoque. Y en el episodio 4 nos metimos de lleno en cómo manejar el estrés y la presión académica. Y hoy damos un paso más. Hoy entramos a un terreno fundamental si querés destacarte, comunicarte con impacto y sobre todo ejercer esta carrera con confianza. La oratoria, la argumentación y la redacción jurídica. 3 pilares que no solo te hacen un mejor estudiante, te preparan para ser un mejor profesional. Totalmente, porque no alcanza con saber. En derecho tenés que demostrar que sabés. Tenés que hablar con seguridad, argumentar con lógica y escribir con precisión. Y si no podés expresarte con claridad, tus ideas no llegan. Si no sabés ordenar tus argumentos, no convencés. Y si tu escritura no es sólida, el mejor razonamiento puede perder fuerza. Por eso, en este episodio vamos a ver 4 grandes temas. Cómo hablar en público con seguridad y claridad, incluso si te da pánico escénico. Cómo construir buenos argumentos jurídicos. Cómo escribir textos jurídicos que se entiendan y convenzan. Y cómo entrenar estas habilidades de forma práctica, porque sí se entrenan. Y lo vamos a hacer como siempre, sin humo, con ejemplos reales, técnicas concretas y consejos que podés aplicar desde hoy mismo. Porque si hay algo que descubrimos con los años, es esto. No gana el que más habla o el que habla más complicado, sino el que mejor se hace entender. Así que si alguna vez pensaste, me cuesta exponer en clase, o no sé cómo ordenar mis ideas en un parcial, o quiero sonar más seguro al hablar, este episodio es para vos. ¿Arrancamos? ¡Vamos! A ver, seamos sinceros. La mayoría de los estudiantes de Derecho, en algún momento, le tienen miedo a hablar en público. Presentar un trabajo práctico, exponer un caso, defender una postura en clase, todo eso puede generar ansiedad. Y acá viene el dato importante. En Derecho no alcanza con tener la razón, hay que saber comunicarla. Y eso es la oratoria, saber expresarte con claridad, con seguridad, y si es posible, con un poco de elegancia. Exacto, porque la oratoria no es un don mágico que algunos tienen y otros no. Es una habilidad que se entrena, como escribir, como razonar, como estudiar. Y en el mundo jurídico es fundamental. ¿Por qué? Porque vas a tener que hablar siempre. En clase, en exámenes orales, en pasantías, en audiencias, en juicios y sí, incluso en reuniones con clientes o colegas. El primer obstáculo es el miedo escénico, el miedo a quedarse en blanco, a equivocarse, a hacer el ridículo. Y es un miedo muy común, pero la buena noticia es que se puede entrenar, se puede reducir y con el tiempo se puede hasta disfrutar de hablar en público. Pero para eso te voy a dar algunas técnicas concretas que te van a ayudar a vencer ese miedo. Primero, hay que preparar la exposición. No tenés que improvisar totalmente. Es bueno tener un esquema claro que te brinde algo de seguridad. Segundo, tenés que ensayar en voz alta, frente al espejo, frente a tu perro o incluso con alguien de tu confianza. Tercero, tenés que respirar profundo antes de hablar. Parece algo básico, pero es clave para calmar la ansiedad. Cuarto, aceptá el nerviosismo. No se trata de eliminarlo, sino de que no te bloquee. Es normal estar nervioso cuando hablas en público. Y quinto, empezá con exposiciones breves. Participar con una idea en clase ya es un buen primer paso. Por eso es muy importante participar en clase.
Eso te ayuda a acostumbrarte a hablar frente a otras personas. Te ayuda a aprender a lidiar con la frustración de equivocarte frente a otras personas. Es por ello que los profesores, en general, valoran la participación en clase, porque es algo útil. Y después están esas herramientas que muchas veces no se enseñan en la facultad. El lenguaje corporal y el tono de voz. Sí, porque comunicar no es solo hablar. Tu cuerpo y tu voz también están diciendo cosas. Por eso es importante tener una postura firme, no hay que estar rígido como un robot o como un granadero, pero tampoco desparramado como una persona que está tirada en la playa. Hay que tener una mirada presente, no hay que esquivar al público. También hay que tratar de controlar los gestos. Hay que acompañar lo que decís con los gestos que haces, pero tus gestos no tienen que ser demasiado extravagantes para no distraer a la audiencia. También es bueno variar el tono de voz. Hay que usar la voz para marcar lo importante y hay que evitar el tono monótono. También es bueno utilizar pausas. Estas pausas nos permiten respirar e incluso una pausa bien usada es más poderosa que hablar sin parar. Y por supuesto, necesitas una buena estructura. Una exposición oral tiene que tener forma. Exacto. Pensalo como una historia. Primero tiene que haber una introducción. En ese momento vos tenés que presentar el tema, tratar de captar la atención y anticipar lo que vas a decir. Luego viene el desarrollo, donde vos vas a tener que ordenar tus ideas en bloques claros, con ejemplos o referencias. Y finalmente un cierre, que debe concluir con firmeza, recapitulando lo esencial y dejando una buena impresión final. Y recordá, no hace falta decirlo todo. Lo importante es que lo que vos digas quede claro y que eso que elegiste para decir sea lo fundamental. Ignacio, antes de cerrar este bloque, quiero hacer una pregunta que es muy personal, pero sé que yo no soy la única. ¿Qué pasa con las personas que tenemos alguna dificultad para expresarnos? Yo, por ejemplo, tengo dislexia y durante mucho tiempo pensé que eso me descalificaba para estudiar derecho. Me costaba leer en voz alta, me trababa, confundía palabras y sentía que nunca iba a poder hablar con claridad. Gracias por compartir eso, Martina, de verdad, porque abrís una puerta muy importante, la de quienes sienten que no encajan en el molde del orador perfecto. Y me pasó muchas veces de escuchar, si tenés problemas para hablar, ¿cómo vas a ser abogada? Y por dentro yo pensaba, ¿acaso el derecho es solo para quienes no se equivocan? Hoy sé que no, que el derecho también es para quienes tienen que luchar el doble para decir algo, pero igual lo dicen. Totalmente. Y te lo digo así, bien claro. Tener dislexia, tartamudez o cualquier otra condición no te excluye del derecho, te hace más humana. Y si trabajás con compromiso, vas a hablar con más fuerza que muchos que no tienen ninguna dificultad. De hecho, muchos de los juristas más importantes de nuestro país, especialmente en el campo del derecho penal, donde tradicionalmente se cree que lo más importante es hablar bien, han tenido algún tipo de condición que afecta su habla. Yo en este momento no voy a dar nombres, pero incluso una de las personas a las que hago referencia llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esta persona tenía una afección en su habla. Gracias. Y ojalá que esto llegue a alguien que lo necesite escuchar, porque no siempre se habla de esto. Pero tener una dificultad no te define. Lo que te define es la decisión de avanzar igual. Y en eso sos un ejemplo, Martina, de verdad. Lo importante no es hablar perfecto, es tener algo valioso para decir y animarte a decirlo. Bueno, ahora sí, para cerrar este bloque, vamos con una lista de errores comunes que conviene evitar en la oratoria jurídica. Anotá si estás del otro lado, porque estos son clásicos. Leer todo el texto, si vos te pones a leer, el público desconecta, así que lo mejor es hablar y no recitar algo que estás leyendo.
Otro de los errores es el de hablar demasiado rápido, porque en esos casos parece que querés sacarte todo de encima. Entonces lo que tenés que hacer es tratar de transmitir seguridad. Otro error muy común es usar una jerga innecesaria o rebuscada, porque si no se entiende, no sirve. Y para mí, uno de los errores más comunes es el de no practicar antes de exponer. Confiarse en ya lo sé es una trampa, y todo lo que no se practica sale mal. La oratoria es una herramienta poderosa y como toda herramienta, mejora con el uso. Así que, si te da miedo hablar en público, si te trabás, si sentís que no convencés, tranquilo. Se puede aprender, se puede practicar y se puede llegar a hablar con claridad, con impacto y con seguridad. Y un buen primer paso es comenzar a participar en clase. Nos vamos al segundo bloque, donde nos metemos en cómo construir buenos argumentos jurídicos. Exactamente. Vamos allá. Bueno, ya dijimos que en derecho no alcanza con hablar bien. También hay que saber qué decir y cómo sostenerlo. Y eso es argumentar. Y ojo, que no es lo mismo opinar que argumentar, porque opiniones tenemos todos, pero argumentar en derecho implica razonar con base jurídica. Exactamente. Una opinión puede ser, por ejemplo, me parece que este fallo es injusto. Ahí estoy dando mi opinión. Pero un argumento jurídico es otra cosa. Un argumento jurídico sonaría como: este fallo es cuestionable porque no respeta el principio de legalidad, consagrado en el artículo tal de la Constitución, y además contradice el criterio sentado por la Corte en el caso X contra Y. Espero que puedan notar la diferencia entre la opinión y el argumento jurídico. Fíjate, la opinión es lo que pensás, y el argumento es por qué lo pensás y cómo lo sostenés jurídicamente. Y para construir buenos argumentos, hay una estructura básica que nunca falla: tesis, fundamento, respaldo normativo, cierre. Vamos por partes. La tesis es tu postura clara, lo que afirmás. Por ejemplo, este contrato es nulo. El fundamento es el momento en el que vos explicás por qué pensás lo que pensás. Por ejemplo, este contrato es nulo porque se celebró en fraude a la ley. El respaldo normativo es el momento en el cual vos citás el marco legal o jurisprudencial que lo respalda. Por ejemplo, este contrato es nulo porque se celebró en fraude a la ley, según el artículo tal del Código Civil y Comercial y según el fallo X del Tribunal Y. Y el cierre es el momento donde vos redondeás la idea y mostrás su coherencia. Por ejemplo, este contrato es nulo porque se celebró en fraude a la ley, según el artículo tal del Código Civil y Comercial, por lo tanto, no puede generar efectos jurídicos válidos. Y después viene algo clave en toda discusión jurídica: saber refutar con respeto y lógica. Sí, refutar no es gritar, no es imponer y no es burlarse. Es mostrar por qué el argumento del otro no se sostiene y ofrecer una alternativa más sólida. Por ejemplo, entiendo tu postura, pero creo que no es aplicable al caso en concreto porque el contexto fáctico es distinto. En este caso, además, la norma relevante no es tal, sino es esta otra. Esa es la clave: refutar con argumentos, no con emociones. Y otra cosa, argumentar oralmente no es lo mismo que hacerlo por escrito. Ambas formas tienen mucho en común, pero también diferencias importantes. Sí, en lo oral tenés que ser más claro, más directo y tratar de captar la atención. No podés divagar ni usar frases larguísimas, porque cada segundo cuenta. A medida que el tiempo pasa, la audiencia se empieza a aburrir. En cambio, en lo escrito, tenés más margen para desarrollar con profundidad. Podés ordenar párrafos, citar más extensamente, revisar. Pero en ambos casos, lo que cuenta es lo mismo: claridad, coherencia, fundamentación y rigor jurídico. Así que si estás en clase,
en un examen o incluso en un trabajo práctico, no basta con decir yo creo que. Lo que necesitas es mostrar por qué eso que crees se sostiene en el derecho. Argumentar bien no es solo convencer a otro, es demostrar que sabés de lo que hablas, que manejás el derecho y que lo aplicás con lógica. Y como todo lo que venimos viendo, se puede practicar, con casos, con debates, con escritura, con simulacros. Ahora sí, en el próximo bloque vamos a los que mucho temen, la redacción jurídica. Cómo escribir con claridad, con técnica y sin caer en el laberinto de las palabras vacías. Nos vemos ahí, porque escribir bien en el mundo del derecho es tan importante como hablar bien. Y llegamos a un punto que, si me preguntan a mí, es uno de los más subestimados en la carrera de Derecho, la redacción jurídica. Tal cual, muchos creen que escribir bien es un extra, un lujo. Pero en Derecho, un texto mal redactado puede costarte un parcial o un juicio. Lo primero que hay que entender es esto. Lo que no se entiende no convence, y lo que no convence no gana. Así que vamos a hablar de los 3 principios básicos de una redacción jurídica eficaz. Claridad, decir lo que querés decir sin rodeos. Coherencia, que las ideas se conecten con lógica. Corrección, que esté bien escrito, sin errores gramaticales ni técnicos. Y si vamos a hablar claro, tenemos que empezar por esto. Basta de abogadez. Ese lenguaje rebuscado, cargado de frases vacías, frases en latín, palabras rimbombantes, estructuras imposibles, no ayuda. Al contrario, confunde. Totalmente. Un buen texto jurídico no es lo que suena elegante, sino el que se entiende. Si alguien lee tu escrito o tu demanda y tiene que releerlo 3 veces, perdiste. Así que acá te voy a dejar una regla de oro. Escribí para que te entienda alguien que no estudió derecho. Después, si hace falta agregar tecnicismos o citas complejas, lo sumás. Pero primero, asegúrate de que se entienda la idea. ¿Y cómo se logra eso? Con una estructura clara que se repite en casi todos los textos jurídicos. Introducción. ¿Qué problema hay? Desarrollo. ¿Qué normas aplican? ¿Qué hechos son relevantes? ¿Qué análisis haces? Conclusión. ¿Qué propones o solicitas? Esto aplica a casi todo. A un escrito de mero trámite, a una demanda, a un informe, a un trabajo práctico. Cambias el contenido, sí, pero el esqueleto es el mismo. Y después de escribir, viene algo igual de importante, revisar. Sí, nunca entregues un texto sin editarlo antes. Léelo en voz alta. Cortá las frases largas, corregí errores. Usá herramientas. Hoy en día hay miles. Correctores de estilo, inteligencia artificial, glosarios, modelos. Y si podés, pedile a otra persona que lo lea. Muchas veces no vemos nuestros propios errores. Y un tip más. Cuando revises, preguntá siempre. ¿Esto se entiende a la primera? ¿Esto suena natural? ¿Estoy diciendo algo o estoy rellenando? Recordá, en el derecho, las palabras no son adornos, son herramientas de trabajo. Y escribir bien no es un don mágico, es una habilidad que se practica. Cada párrafo, cada texto, cada corrección, todo eso te va entrenando. Y ahora, para cerrar este episodio, vamos a un último bloque breve pero clave. Cómo integrar la oratoria, la argumentación y la redacción para destacarte como estudiante y como futuro profesional. Bueno, ya hablamos de oratoria, hablamos de argumentación y también de redacción. Pero ahora viene la parte que define la diferencia entre saber algo y dominarlo. Estoy hablando de la práctica. Exacto. No nacemos sabiendo hablar en público, ni redactar sentencias, ni argumentar como juristas de la corte.
Todo eso se entrena y cuanto antes empieces, mejor. Vamos por partes. Primero, la oratoria. ¿Querés hablar con claridad, sin miedo, con seguridad? Bueno, para eso tenés que entrenarte. ¿Cómo? Bueno, a través de la lectura en voz alta. Vos podés, por ejemplo, elegir un texto jurídico y leerlo como si estuvieras exponiendo. Eso te va a ayudar con la dicción y la entonación. Segundo, como ya te lo dije, participá en clase. Cada vez que puedas, aportá tu punto de vista. Empezá con opiniones y luego, a medida que vayas mejorando, aportá argumentos jurídicos. Grabate. Escucharte después es incómodo. Tu voz va a sonar rara, pero es muy útil. Vas a notar muletillas, pausas, cosas que no te diste cuenta. Otro consejo, exponé en voz alta los temas que estás estudiando. Tómate 2 o 3 minutos, sin papel, frente al espejo, frente a tu perro o con alguien más. Y si te da vergüenza, arranca solo, pero empezá. Porque después hay que exponer en parciales orales, en la práctica, en la profesión. Y la seguridad no aparece sola, se construye. Pasamos a la argumentación. ¿Querés sostener una tesis jurídica con solidez? Acá te dejo algunas ideas. Primero, utiliza el debate entre compañeros. ¿Estás a favor o en contra del fallo? ¿Cómo lo defenderías? Segundo, hacé análisis de sentencias. Léelas y pregúntate, ¿cuál fue el argumento principal? ¿Lo hubieses hecho distinto? Y otra cuestión muy importante, participa en juegos de roles. No escapes de las cátedras que te hacen simular audiencias. Uno es fiscal, otro defensor, otro juez. Tenés que jugar en la audiencia. Hacelo, en serio, funciona. Y se aprende muchísimo más. Yo recuerdo en una cátedra de determinación de la capacidad en la Facultad de Derecho de la UBA, el método de evaluación era simular la audiencia del artículo 35 del Código Civil y Comercial. Esta es una audiencia en la cual el juez tiene que entrevistar personalmente a la persona sobre la cual se está desarrollando el proceso de determinación de la capacidad. Ahí participan el Ministerio Público, el curador, el abogado, si lo tuviera de esta persona. Bueno, nunca aprendí tanto como en esa materia. Y ahí no hubo examen final, no hubo múltiple choice, no hubo que hacer trabajos prácticos, nada. Solamente preparar esa audiencia. Y al día de hoy lo sigo recordando como el momento de mayor aprendizaje en toda mi carrera. Y además te divertís, porque argumentar, cuando se hace bien, también tiene algo de juego intelectual. Tal cual. Y vamos con la tercera pata, la redacción jurídica. Y acá es cuestión de ejercitar con método. Reescribí tus textos, después de entregar algo, volví a mirarlo, cómo lo mejorarías, usá modelos reales, demandas, dictámenes, contratos, fíjate cómo están estructurados y practicá imitarlos con tus temas. También podés armar grupos de revisión, donde escriben, se corrigen entre ustedes y se devuelven comentarios. Y eso nos lleva a algo clave, la retroalimentación o el feedback. Saber pedirlo bien y recibirlo sin ego. Sí, cuando alguien te marca errores o mejoras, no te están atacando, te están ayudando a crecer. Pero para que el feedback sea útil, tenés que pedirlo sobre cosas concretas, por ejemplo, ¿se entiende esta parte o es clara la conclusión? Tenés que escucharlo sin justificarte de entrada y tenés que aplicarlo y probar de nuevo. El objetivo no es que te digan muy bien, sino acá podés mejorar. Así se afila el talento, así se construye la excelencia. Lo dijimos al principio y lo repetimos ahora. La oratoria, la argumentación y la redacción no son talentos innatos, son habilidades y se entrenan. Y cuando las entrenás, te vuelves claro, convincente y profesional. 3 cosas que abren puertas en esta carrera. Y hablando de puertas, vamos cerrando este episodio con algunas reflexiones finales y tareas para practicar. ¿Vamos? Bueno, llegamos al final de este episodio y hoy hablamos de 3 habilidades que son fundamentales para cualquier persona que estudia Derecho. Hablar bien, argumentar con lógica y escribir con claridad. Si alguna vez pensaste eso, no se te da, tranqui, nadie nace sabiendo. Pero quien entrena, mejora siempre. ¿Y ahora qué? Bueno,
como siempre, te dejamos un par de tareas para poner en práctica lo que vimos. Primero, podés elegir un tema que estés estudiando y hacer una exposición oral de 3 minutos frente al espejo. Segundo, podés tomar un texto que hayas escrito para la facultad y reescribirlo intentando hacerlo más claro. Y la más compleja de todas, armá con alguien un mini debate. Defendé una posición jurídica con argumentos y pedí feedback. Y si querés llevarlo más lejos, grábate, guarda ese video. Vas a ver lo mucho que vas a mejorar con el tiempo. Si este episodio te sirvió, compartilo con algún compañero o compañera que esté en la misma. Y seguinos en la plataforma en la que nos estás escuchando para no perderte los próximos episodios. Y hablando de próximos episodios, el que viene va a estar buenísimo. Vamos a hablar de networking en la facultad y primeros contactos profesionales. Cómo construir relaciones que abran puertas, incluso antes de recibirte. Porque en el derecho no solo importa lo que sabés, también importa a quién conoces y cómo te vinculás. Nos reencontramos muy pronto. Mientras tanto, habla con seguridad, escribí con claridad, argumentá con lógica y sobre todo, seguí caminando hacia tu éxito en el derecho. Hasta la próxima.